Si es colectivo, será de todos. Si somos comunidad, será de todas. Si las voces son diversas, si dialogamos y buscamos un suelo común, será de todos. Si nos ponemos en el lugar del otro e integramos todas las miradas, será de todas. Si nos encontramos, si participamos para incidir. Es importante. Es por el futuro. Es ahora. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida a esta transmisión especial de la Secretaría de Participación Ciudadana en ya nuestra última semana de este mes de la participación. Y estamos además en esta fecha especial donde ayer y hoy día hemos estado acompañando en esta despliegue territorial que hemos tenido en todas las regiones del país para tener audiencias públicas. Así que yo soy Valentina Rosas, les doy la bienvenida a este espacio que vamos a estar analizando esta última semana del mes de la participación con un zoom especial a audiencias. Vamos a estar revisando cómo han estado pasando las personas que han venido a exponer en las distintas sedes universitarias, los distintos temas. Vamos a ver algunos números y también a hacer alguna revisión de los mecanismos y de las formas en que la ciudadanía todavía puede participar en estos días que todavía nos quedan para hacerse parte del debate constitucional. Estoy aquí con Víctor Hernández, también de este equipo que ha venido trabajando hace ya bastantes meses en el equipo de audiencias públicas y bueno, de la Secretaría de Participación Ciudadana en general. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias, Valentina. Efectivamente es un día histórico. Hoy estamos viviendo las audiencias públicas a lo largo de todas las universidades que están colaborando en el proceso y desde ahí es muy importante también poder contarle a todas las personas que nos están viendo cómo está haciendo este despliegue. Hay mucha información, es bastante interesante, entonces queremos compartir eso con toda la gente que nos está viendo hoy. Perfecto. Para eso tenemos unos invitados, los que han empujado sobre todo este mecanismo, que es uno de los 4 mecanismos en que la ciudadanía puede participar de este debate constitucional. Así que le damos la bienvenida a Claudia Hayes y Cristóbal Tello, quienes nos van a contar más de cómo llevamos este proceso de audiencias públicas. Damos un aplauso, ¿no? Como bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerlos acá. Bueno, como les contábamos a la ciudadanía, la idea es hablar de cómo van las audiencias. Yo creo que algo inédito de este proceso es que tenemos un trabajo en colaboración con las universidades del país. Cristóbal, ¿cuántas sedes hay? ¿Cuántas universidades donde tenemos estos espacios para que la gente pueda ir a exponer frente al Consejo o frente a este debate constitucional? Sí, pues lo novedoso, ¿vale?, de este proceso ha sido que se han unido 40 universidades del país, desde literalmente Arica a Magallanes, para poder ofrecer sedes lo más cerca de todas las personas para que ser escuchadas, para que expresen su opinión. Hay 75 sedes abiertas en distintas ciudades del país, capitales regionales, ciudades intermedias, ciudades más pequeñas, y hemos estado escuchando desde ayer y hoy día a gran parte de los 1.841 personas que pidieron una audiencia para ser parte del proceso constitucional. Claudia, ¿cómo son las audiencias? ¿Cuánto duran? ¿De qué se trata? ¿Las personas pueden venir a hablar de cualquier tema? ¿Pueden venir sola con su organización? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, las personas tienen que venir a hablar sobre un aspecto del anteproyecto de nueva constitución y la verdad es que se ha dado así, la gente ha ido bien preparada, hemos tenido muchas personas que han entregado también documentos, se puede adjuntar, después de hacer la audiencia, se puede adjuntar la presentación, el PowerPoint o un texto que uno haya escrito. Eso sigue abierto para las personas que ya presentaron, pueden subir ahí con su clave única su texto. Y la idea es justamente tratar de ayudar al Consejo Constitucional a recoger las voces de la ciudadanía para ver en qué sentido se puede mejorar, modificar el anteproyecto constitucional e incluir la voz de la ciudadanía en el anteproyecto. Así que de eso se han tratado las audiencias, la gente ha participado con harto entusiasmo y como decía Cristóbal, ha habido mucha colaboración de las universidades, ha sido muy bonito lo que se ha producido de esta red de universidades de todo Chile, yo creo que es algo inédito, es primera vez que estamos trabajando todos juntos esta red de universidades y bueno, ustedes pueden ver en las redes sociales de las distintas universidades cómo la gente está poniendo sus fotos y haciendo suyo este proceso. O sea, en cada zona del país, cada universidad participante, que como decía Cristóbal, son 40 universidades las que están formando parte de esto, ha hecho suyo el proceso y está difundiendo, llamando a la gente que a veces se confunde de sede y no sabe dónde llegar, resolviendo problemas, respondiendo consultas y estamos trabajando como una gran organización con un despliegue territorial en todo Chile.
Así que ha sido muy lindo eso. Bueno, como mencionaba, es un trabajo en regiones bien importante, quizás es un periodo más acotado de tiempo, pero con una extensión territorial importante. Ahí, ¿cómo ha sido esta organización? Víctor, tú que también has estado en este proceso, ¿cómo ha sido esta logística, organizarnos, llevar a cabo este proceso? Sí, es importante, yo creo, contarle a todas las personas que este mecanismo efectivamente buscaba, ¿cierto?, que las personas pudieran proponer o más bien solicitar una audiencia y en la solicitud hablar del anteproyecto. Entonces, como es muy difícil hacer una estimación de cuántas personas iban a participar, la colaboración de las universidades, ¿cierto?, fue fundamental para prepararnos logísticamente, ¿no? Y desde ahí es que la colaboración y la disposición de cada una de las universidades al poner ciertas salas, recursos humanos, ha sido uno de los trabajos más importantes, creo yo, porque en un plazo muy acotado logramos que en 2 días, ¿cierto?, 1.800 personas puedan ser escuchadas dentro de las universidades del país. Yo creo que ahí es donde ha estado uno de los más grandes desafíos. Sin embargo, nunca se sabe también es que cuando llega el día también todo puede pasar, pero sin embargo es que ha sido, creo, una jornada bien exitosa, ¿no? Dentro de lo que fue el día de ayer y el día de hoy, creo que hemos tenido buena recepción de parte de la ciudadanía. ¿Cómo lo ven ustedes también desde la perspectiva del desarrollo de las audiencias propiamente tal? No, de todas maneras, bueno, es un ejercicio, como decíamos, inédito para las universidades, abrir sus campus. No para lo que regularmente hacen, sino que para escuchar a la ciudadanía es algo nuevo, ¿no? Entonces ha habido mucha coordinación interna de que los campus estén preparados, las salas estén preparadas. Cristóbal, ¿cuánta gente más o menos ha estado en el equipo? Venir trabajando esto y hoy día desplegado en la sede, más o menos. Debe haber cerca de 250 personas, yo creo, a lo largo del país están involucradas en esto. Hay universidades que han abierto más salas, otras pocas, ¿sí? No sé, en Arica se abrió una sala, en Castro se abrió otra, y hay universidades aquí en la región metropolitana, en Concepción, en Valparaíso, que han abierto más salas donde ha habido más solicitudes, ¿no? Pero entonces, en cada sala tiene que haber un ministro de fe, que es una persona de la universidad, generalmente un académico, una autoridad de la universidad, quien en nombre del proceso constitucional escucha a las personas, ¿no? Pero además hay otras 2 personas trabajando en ordenar eso, en grabar. Cada audiencia está siendo grabada y la estamos subiendo a nuestro canal de YouTube de la Secretaría de Participación para que queden disponibles para todos, y en base a eso vamos a sistematizar después todo el contenido y hacer un informe al Consejo Constitucional. Buenísimo. Bueno, no solo para estar contándoles de este proceso en teoría, tenemos un video también para contarles cómo está desarrollándose en una de las muchas sedes que tenemos. En este caso les vamos a mostrar un video sobre cómo va en la Universidad de los Lagos. El proceso incluye un equipo en el cual está la coordinadora de sede, también está la coordinadora de sala, que también ayuda en el proceso de identificación de la persona, está el ministro de fe, que es por parte de las universidades, y también los operadores audiovisuales que ayudan en el proceso de grabación y después de subida la información a la red. Señora Sandra, indicarnos su nombre completo y el RUT y iniciar su presentación. Muy buenos días. Mi nombre es Sandra Antonia Carrasco Fuentealba, presidenta de la Asociación Indígena Sayen Mapu Urbano Osorno, en la cual presido. Esta fue conformada el 27 de octubre del año 2018 y hasta la fecha seguimos vigentes con nuestra personalidad jurídica al día, así que podemos participar de todos los procesos que nos sea posible para generar un cambio en este proceso. Por una parte se hace la subida de la información de las grabaciones a través de YouTube, se sube eso, y aparte de eso, esas grabaciones después se hace un análisis, en donde se verifica se transcriben y se ven cuáles son los tópicos más importantes que se han tratado dentro de las audiencias. Estamos tratando de rescatar las raíces a través de la lengua, a través de la cultura, viendo la posibilidad de que nuestros pichiquechos puedan obtener esa información tanto en los colegios, porque mi tema es educación, que sea transversal, que no puedan omitir la lengua en los colegios, ya que con eso se puede seguir rescatando la cultura. Un cambio en las políticas públicas en cuanto a educación, salud y vivienda, que son los 3 temas que nos fomenta el grupo
porque de las 3 puntos importantes trabajamos sobre ello. Bueno, ahí teníamos entonces en la Universidad de los Lagos a Sandra, ¿cierto?, en representación de una asociación indígena. Aprovechamos también de enviar un saludo a la Universidad de los Lagos, ¿no?, que puso 3 sedes a disposición, en Osorno, en Puerto Montt y en Castro. Así que desde ya también agradecer la apertura, ¿cierto?, de las sedes. Importante creo que es contar también respecto a la diversidad que ha tenido este proceso, ¿no? Recordemos que llegaron 1.841 solicitudes de audiencia. De estas 1.841 es que 200 van al Consejo Constitucional. ¿Cómo ha sido ese proceso, chiquillos? Es que nos pueden contar respecto a la distribución, ¿cierto?, cómo fueron escogidas, y también, por cierto, qué es lo que pasa con esta diversidad en las universidades, ¿no? Sí, de las 1.841 audiencias que recibimos, las solicitudes que recibimos, lo que se hizo fue un sistema al azar, un sistema de sorteo, pero con una corrección, digamos, territorial, para que estuvieran representadas todas las regiones del país, y también con una corrección por tema para que hubiera 50 audiencias más o menos en cada comisión del Consejo Constitucional. La verdad es que nosotros propusimos 50 para cada comisión del Consejo, pero cada persona declaraba a qué comisión quería ir a presentar, y luego el Consejo, cuando recibió nuestra lista de 200, consideró que algunas personas pensaban que su tema era de, por ejemplo, la Comisión de Principios Fundamentales, y en realidad era más bien de Derechos Sociales. Entonces ellos redistribuyeron algunos, y por eso los números de las distintas comisiones no quedaron exactamente 50, pero son casi 50. Algunos quedaron 47, otros quedaron 50, más de 50, menos de 50, pero efectivamente fue por sorteo cuáles de todas estas 1.841 presentaron ante universidad y cuáles presentaron ante las distintas comisiones del Consejo Constitucional. Y hoy día termina la etapa de las universidades, en que las universidades abren sus puertas a más de 1.600, casi 1.700 personas que habían solicitado. Y ya la próxima semana empieza el momento en que el Consejo Constitucional abre sus puertas a las otras 200 personas que van a ser recibidas directamente en comisiones y que van a poder hablarle a los consejeros y consejeras de manera directa. Ahora nosotros, como Secretaría de Participación, vamos a tomar las grabaciones de todas estas audiencias, tanto las que fueron ante universidades como las que fueron ante el Consejo, y las vamos a procesar exactamente de la misma manera. Vamos a entregarlas a una empresa que trabaja con grandes volúmenes de datos, y ellos van a transcribir todas las audiencias que van a quedar en un informe, y esta transcripción nos va a permitir identificar los principales temas y los principales enfoques con los que se trataron estos temas, y luego le vamos a pedir a 30 expertas y expertos que hagan un análisis más cualitativo y que digan, bueno, qué es lo que leen ellos de esta participación ciudadana, y toda esa información se la vamos a entregar en una audiencia especial al Consejo Constitucional para decirle cuál fue el resultado de la participación en la audiencia, y también la vamos a poner a disposición de la ciudadanía. Toda la gente va a poder conocer las conclusiones de este proceso de audiencias públicas. Cristóbal, tenemos además una diversidad de temáticas bien grande. Acá, como decía Claudia, trataron de entregarle un número más o menos equivalente a las comisiones, pero en número total hay gente que quiere hablar del Ministerio Público, de derechos sociales. ¿Cómo has visto hasta ahora esa diversidad de temáticas? ¿Hay alguna comisión, algún capítulo del anteproyecto que se haya cargado un poco más? ¿Cómo ha sido esa diversidad de anhelos que la gente viene a expresar a través de las audiencias? Sí, yo creo que lo más interesante es que esto es un esfuerzo de escucharlo a todas las personas, ¿no? Nosotros no pusimos ni un filtro ni un criterio de validación previo como de escoger quiénes podían y quiénes no, ¿no? Les dimos la misma oportunidad a todos, ¿no? Y por supuesto la gente nos dijo de qué quería hablar, ¿no? Más de la mitad quería hablar sobre derechos sociales, y probablemente es bien natural que son los temas más cercanos a la ciudadanía. Pero en cada, como ustedes saben, el Consejo Constitucional está dividido en 4 comisiones. En las otras 3 comisiones, todas tenían una cantidad enorme de personas, más de 100, la que tenía menos, de personas que querían hablar sobre ese tema. O sea, está bien repartido las temáticas de interés. Dentro de estos solicitantes hay organizaciones, organizaciones gremiales, sindicatos, las propias universidades que académicos quisieron hablar. Pero también hay muchas organizaciones que representan intereses bien particulares, ¿no? Animales, medio ambiente, pueblos indígenas, como Sandra mostraba en el video. Y entonces eso es lo interesante, que al final uno va a poder ver una diversidad enorme de temas, y
que todo esto va a quedar público, ¿no? Ya veíamos que está en el canal de YouTube y estamos armando una plataforma con un buscador inteligente para que sea más fácil esto, de manera a hacer esto bien transparente y bien accesible a todos. Y variedad de expositores también, esto es un espacio para los académicos, para los constitucionalistas, podemos esperar más abogados, ¿eso es lo que vamos a escuchar o es la ciudadanía en toda su diversidad, como han visto también? No solo los temas, sino también quienes vienen a exponer. Eso ha sido súper interesante porque en el fondo están en la misma piscina, digamos, tenemos gente súper experta o gente que está acostumbrada a presentar ante órganos públicos y otra gente que nunca había participado en una experiencia así, que nos llama un poco nerviosa, cómo tiene que hacerlo, pero que tiene la misma oportunidad y que va a quedar sistematizada de la misma manera de hacer ver su punto de vista. Entonces tenemos algunas personas que representan, por ejemplo, intereses gremiales o intereses de ciertos rubros de la industria, por ejemplo, pero también tenemos representantes de trabajadores, tenemos representantes de organizaciones de defensa de distintas causas, de los derechos de los animales, del medio ambiente, etcétera, y también personas que simplemente a título personal quieren expresar una opinión sobre un punto del anteproyecto por ejemplo, me escribía una persona que es un teólogo en la mañana, que presentó en Concepción y me mandó su presentación y que tiene una visión sobre el tema de la pobreza en la Constitución. Entonces yo creo que es interesante que se van a escuchar voces muy distintas, con niveles de representación distintos, pero todo eso va a quedar recogido en la sistematización. Y lo que es interesante es que puede ser un símil con la vacunación, o sea, todos fuimos a un consultorio público a vacunarnos y recibimos la misma vacuna, o una de las 3 variedades, pero el mismo proceso. Aquí ha sido lo mismo, ¿eh? Todos han tenido los mismos 10 minutos para hablar, todos han sido recibidos con la misma formalidad, con el mismo interés y seriedad, hemos escuchado a todos por igual, y eso es súper interesante desde el punto de vista democrático, ¿no? Esto es un ejercicio realmente abierto para todos, los expertos y los no tan expertos. Sí. ¿Será que ahí a lo mejor es donde está el gran aprendizaje también de este despliegue respecto a la experiencia, precisamente dentro de la diversidad, que todas y todos entran en las mismas condiciones? Un poco, ¿cierto? Si estamos todos es de todos, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que también ha sido interesante cómo se ha hablado mucho de que hay desinterés, de que el proceso de que hay desgaste, de que el tema constitucional ya no le interesa a la gente. Hemos visto una menor cobertura en la prensa de la que se vio en el proceso anterior. Y sin embargo hay un número muy grande de gente que quiere participar de todas formas. Yo creo que esto nos habla no solamente del interés por el proceso constituyente, sino del interés de las personas de oír su voz sobre distintos temas en distintos espacios de la política en Chile. Así que yo creo que también esto ha sido un aprendizaje para abrir espacios de escucha y espacios de debate público, quizá en futuras discusiones legislativas, quizá en otros temas en los que la sociedad chilena tiene que tener una discusión un poco más densa y un poco menos concentrada en espacios así a puertas cerradas de los representantes. Yo creo que estamos aprendiendo cómo la representación política y los espacios de representación, que son claves para la democracia, se pueden ver fortalecidos y enriquecidos con otros espacios de escucha fuera de la representación política, espacios más participativos. Súper, con eso, bueno, vamos cerrando, agradeciendo. Solo quería preguntarles cuántas llevamos de las 1.800, ¿cuánto dijeron? 1.840 solicitadas. Y a la fecha ejecutadas, ¿cuántas llevamos? Casi 700, sí. Vamos, como decía Claudia, las del Consejo Constitucional, que son otras 200, se van a hacer la próxima semana. También vamos a tomar varias, más de un centenar la próxima semana en vía remota. Así que vamos a estar, bueno, ojalá arriba de las 1.000 audiencias efectivas. Todavía quedan días durante esta semana. Para mostrarles una audiencia en concreto, para que podamos ver quienes nos solicitamos una audiencia, de qué se trata esto, les mostramos ahora la audiencia de Marcela Gilibrand de la Fundación Avina sobre el tema de migración, para que todos veamos cómo es una audiencia en concreto. Consagrar la movilidad humana a nivel constitucional permitirá también que se enfrente este fenómeno desde una perspectiva de Estado y a largo plazo, relevando su carácter histórico, permanente y multidimensional, y se regulen materias que no aparecen actualmente en la Constitución, como el tráfico y trata de personas. Es preciso mencionar que los casos de trata y tráfico de personas han tenido un alarmante aumento en el territorio nacional. Es mucho más corto. Muchas gracias. Muy buenos días. Como usted bien lo ha dicho, mi nombre es Marcela Gilibrand de la Jara. Soy
parte de la Fundación Avina, coordinadora programática y además encargada del proyecto Crisol, que es un proyecto, ¿cierto?, hoy día donde me acompaña el Observatorio Ciudadano y también el Instituto Católico para la Migración, INCAMI, además de la Fundación Avina. Esta alianza, ¿cierto?, trabaja por el fortalecimiento de la participación política y la incidencia pública, principalmente con organizaciones migrantes y promigrantes en nuestro país, con foco, ¿cierto?, en poder promover los derechos de las personas en movilidad humana en nuestro país. Hemos solicitado esta audiencia pública esta mañana, ¿cierto?, con el objetivo principal de poder contribuir al debate constitucional en torno a la temática de la movilidad humana en la propuesta constitucional y en particular para referirnos, ¿cierto?, nuestra compañera Mabel, al derecho de nacionalidad en el actual anteproyecto. Sin embargo, antes de comenzar, nos gustaría también dejar en esta audiencia estipulado que a este consorcio, la verdad, esperábamos que dentro de la propuesta del anteproyecto hubiese existido un capítulo específico sobre esta temática, pensando en que este fenómeno, ¿cierto?, el de la movilidad humana, esta situación, no solo abarca las temáticas asociadas a la inmigración, a la emigración y también a la migración interna, sino que también a los temas de asilo y refugio, pero sobre todo hoy día en las condiciones, ¿cierto?, y por razones medioambientales que han aumentado en el mundo, ¿cierto?, la posibilidad de la movilidad producto de la crisis climática a propósito de las sequías, de los incendios y otros desastres que impactan a la naturaleza y que de alguna manera están presentes y muy presentes en nuestro país. Perfecto. Entonces, consagrar la movilidad humana a nivel constitucional permitirá también que se enfrente este fenómeno desde una perspectiva de Estado y a largo plazo, relevando su carácter histórico, permanente y multidimensional, y se regulen materias que no aparecen actualmente en la Constitución, como el tráfico y trata de personas. Es preciso mencionar que los casos de trata y tráfico de personas han tenido un alarmante aumento en el territorio nacional en los últimos años. De hecho, hace pocos días se hizo público el caso de trata y explotación laboral de 8 personas haitianas que fueron esclavizadas y sometidas a vejámenes y graves vulneraciones a sus derechos humanos en la Patagonia chilena. El responsable es el empresario Jaime Cabrera Almendra, el cual arriesga 5 años y un día de prisión, sentencia que mañana incluso puede ser anulada, lo cual por la gravedad de la situación es a lo menos para nosotras incomprensible. Casos como estos y otras violaciones de derechos humanos que han sufrido personas migrantes en nuestro país nos mueve y nos conmueve como organizaciones. Creemos que cuando las personas migran, lo hacen con sus derechos y dignidad. Así lo avalan distintos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, que consagran derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la educación, a la participación política, a la nacionalidad, entre otros. En segundo lugar, nos preocupa específicamente el artículo 17 referente a la obtención de la nacionalidad chilena, en lo referido a los hijos de extranjeros transeúntes, a quienes no se les concederá la nacionalidad por ius solis, aun cuando se indique que podrán optar a la nacionalidad chilena. La Constitución de 1980, en el artículo 10, número 1, establece la misma excepcionalidad a los hijos de extranjeros transeúntes, lo cual ha conllevado a miles de casos de apatridia y a contravenir las obligaciones del Estado de Chile en la materia. Durante años, la Administración del Estado ha interpretado tal concepto como a hijos de padres que se encuentran en situación migratoria irregular, independiente de la cantidad de años residiendo en el país o los vínculos que tienen con Chile. Así, alrededor de 2.000 personas, la gran mayoría niños, niñas y adolescentes, son apátridas, a pesar de haber nacido en el territorio nacional. Si bien cada Estado es el que establece los requisitos y la posibilidad de adquirir la nacionalidad a quien originalmente es extranjero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha enfatizado que en la actual etapa de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, dicha facultad de los Estados está limitada, por un lado, por su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación, y por otro lado, por su deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia. El caso de las niñas Jan y Bosico contra República Dominicana el 2005 de la CIDH es de especial relevancia, toda vez que ha establecido ciertos estándares en la materia de nacionalidad. Al respecto ha señalado que a.
el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir de ninguna forma una justificación para privarle el derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos. El estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos. Y finalmente, la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad, en lo que se refiere a personas que no tendrían derecho a otra nacionalidad si no adquieren la del Estado en donde nacieron. Por lo anteriormente expuesto, instamos al Consejo Constitucional a que modifique el artículo 17 y se consagre el ius solis para la obtención de la nacionalidad chilena y especifique como hijos de extranjeros transeúntes a aquellos nacidos de padres o madres que únicamente están de paso y de manera transitoria en el país sin intenciones de que establecerse acá, de modo de no incluir a los hijos e hijas de personas en situación de migratoria irregular. De este modo, Chile cumpliría con los distintos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que señalan que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, en particular niños, niñas y adolescentes. Finalmente, hacemos un llamado a redactar una nueva Constitución para Chile desde un enfoque de derechos humanos que incluya una perspectiva intercultural y refleje la diversidad de los grupos humanos que habitan el territorio. En tal sentido, reiteramos la necesidad de añadir un capítulo específico que aborde las distintas materias que comprende la movilidad humana y se adecúe el artículo 17 sobre la nacionalidad chilena, consagrando el ius solis para su obtención y así evitar los casos de apatridia como sucede actualmente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisca Valenzuela, periodista de la Secretaría de Participación Ciudadana, y en este día les voy a estar contando cómo van algunos datos de participación a lo largo de todo nuestro país. Porque ya sabemos que tenemos 4 mecanismos: la iniciativa popular de norma, las audiencias públicas, la consulta ciudadana y también los diálogos ciudadanos. También les quiero contar que las audiencias que ustedes han visto, como la que vieron recién, la pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, junto con todas las que vamos a estar realizando en este proceso. Primero les voy a contar un poco sobre los diálogos autoconvocados y quiero contarles algunos de los datos que nos han llegado hasta este minuto. Hemos realizado 1.531 diálogos, donde han participado 7.015 personas y 65 de esos diálogos son de niños, niñas y adolescentes. Además, quiero contarles que 30 diálogos han contado con participación de pueblos indígenas. Y precisamente hoy estamos con diálogos que están ocurriendo en Lautaro, en Independencia, Providencia y también en La Pintana. También les quiero contar que ustedes pueden generar también su propio diálogo con un grupo de 4 a 6 personas ingresando a diálogos.quieroparticipar.cl y aquí van a poder ingresar sus conclusiones sobre algún tema en específico sobre el anteproyecto. Si no tienen algún grupo, también pueden participar en algunos de los diálogos que están siendo convocados por algunas universidades y los pueden encontrar en nuestras redes sociales. También les contamos que la próxima semana vamos a estar realizando también algunos diálogos virtuales y esta información también la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estos van a ser el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, a las 19 y a las 21 horas. Y para entrar pueden encontrar el link ahí en nuestras redes sociales, así que les dejo muy invitados a estarlas revisando. También les quiero contar que vamos a tener también disponible esta información en nuestro sitio web y finalmente que pueden obviamente ingresar a diálogos.quieroparticipar.cl, revisar toda la información sobre diálogos, invitar a gente a participar, pueden realizar su diálogo de forma presencial o virtual, así que invitadísimos. Y les dejo nuevamente con mis compañeros y compañeras para que sigamos revisando en el estudio información sobre las audiencias públicas que estamos realizando en estas 2 jornadas. Muchas gracias a Francisca y por eso información sobre otro de los mecanismos donde las personas todavía pueden participar en estos diálogos autoconvocados donde ya hemos tenido más de 7.000 personas de casi todas las comunas del país donde han estado conversando, deliberando, compartiendo sus ideas. Veíamos también recién el video sobre la audiencia pública de la Fundación Avina sobre migración y quería ahí las últimas preguntas al respecto. Esta audiencia que recién vimos fue súper específica sobre un tema en concreto. La mayoría son así, son temáticas, son abiertas, son generales. ¿Cómo la han visto?
Bueno, hay una enorme variedad. Hay gente que habla de temas muy generales, hay gente que ha revisado el texto completo del anteproyecto constitucional, hay muchas personas que vienen con una agenda específica, por ejemplo, cuando representan organizaciones sociales que trabajan un tema y que tienen una opinión sobre el anteproyecto, sobre cómo está regulado el medio ambiente, el tema del agua, o los derechos animales, o otros temas que tienen que ver con su agenda específica. Y hay otras personas que se refieren a aspectos mucho más generales sobre temas de derecho. Bueno, el que veíamos ahora era derechos también. Así es que había, yo diría, una gran variedad en las temáticas. Sí, de todas maneras, hemos escuchado muchas audiencias muy distintas y creo que esa es parte de la riqueza. Y no solo me gustaría agregar que siempre hablamos de participación ciudadana, que es algo tan importante para nuestro proceso democrático, y lo que refleja esta experiencia es que la participación tiene que ser gestionada, ¿no? Sí. Se requiere convocar, se requiere organizar para que las personas participen a través de distintos mecanismos de participación, y después se requiere sistematizar eso para que se traduzca en algo, ¿no? Entonces, no digo que lo que hayamos hecho entre las 40 universidades sea perfecto, por supuesto hay muchas cosas por mejorar, pero es un súper buen punto de partida de cómo hacer buena participación ciudadana en nuestro país. De todas maneras, Cristóbal y Claudia, sabemos que es una jornada maratónica. Hay cierta agenda hasta las 6 de la tarde, entiendo, con audiencias públicas que están, ¿cierto?, en las distintas universidades. Van 724 audiencias que ya han ocurrido, ¿cierto? Quedan algunas más. Entonces queremos darles las gracias porque sabemos que falta todavía por cumplir en el día. Agradecer el tiempo, por supuesto. Y me gustaría, si es que pueden hacer el último llamado para la gente, contarles también de este proceso, de Claudia. Sí, no, yo quiero invitar a todas las personas que están inscritas a que vayan, las personas que tengan alguna dificultad, que escriban a nuestro correo audiencias.publicas@secretariadeparticipacion.cl, es un poco largo, pero que nos digan si tienen alguna dificultad, porque nosotros podemos reagendar las personas que no puedan llegar y que ya hayan inscrito su audiencia, pueden pasar a una audiencia virtual la próxima semana. Así que podemos dejarles un espacio de audiencia remota a personas que tengan dificultades para llegar hoy día. Lo que más nos importa es no perder su voz, no perder eso que querían decirle al Consejo Constitucional, y hemos estado toda esta jornada y también la de ayer tratando justamente de resolver las dificultades para que nadie se quede sin expresar su voz, nadie que tenga algo que decir esté impedido de decirlo por problemas prácticos. Cristóbal. No, y también agradecer a todos los que han participado. Hoy día hemos tenido 20 audiencias remotas con chilenos y chilenas que viven fuera de Chile. Es súper emocionante escucharlo. Hay gente que ha viajado muchas horas hoy día para llegar a la sede donde tenían que presentar. Ha sido un esfuerzo enorme, muestra un gran interés y un gran compromiso con el país. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, muchas gracias a ustedes, ahí lo agradecemos por su tiempo y los dejamos libres para que puedan ir todavía a controlar cómo van las sedes, cómo van esos reordenamientos de las audiencias, así que muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como hemos mencionado, este fue un esfuerzo de muchas universidades, así que queremos mostrarle un video de varios rectores de esta diversidad enorme de instituciones que ha abierto sus campus a disposición de que podamos escuchar a la ciudadanía. La voz de las personas es importante. Y por eso la participación ciudadana en el proceso de elaboración de una nueva propuesta constitucional resulta esencial. Si estamos todas y todos, será de todas y de todos. Por eso, las universidades de todo el país estamos trabajando en equipo para activar mecanismos y realizar un proceso de participación ciudadana que sea serio, diverso y transparente, que lleve la voz de la ciudadanía al centro del debate. Te invitamos a que de norte a sur seas parte de los 4 mecanismos de participación que hemos habilitado en las universidades de todo Chile para que tu voz se escuche. Si estamos todos, será de todos. Acude a los diálogos ciudadanos, participa de las audiencias públicas, escribe tu propia iniciativa popular de norte o responde la consulta ciudadana. Las universidades estaremos presentes para canalizar tu opinión. Desde el 7 de junio estarán disponibles instancias presenciales y digitales en las que podrás participar a lo largo del país. Visita www.secretariadeparticipacion.cl. Todas las opiniones reunidas serán sistematizadas por la Secretaría de Participación Ciudadana y luego se harán llegar al Consejo Constitucional. No te quedes fuera de uno de los procesos históricos más importantes de Chile. Si estamos todos, será de todos. Ingresa a secretariadeparticipacion.cl y entérate de todas las novedades del proceso constitucional.
Bueno, ahí estaban las palabras, ¿cierto?, de distintos rectores del país, ¿cierto?, que han puesto a disposición sus campus. Y sin ir más lejos, estamos acá en la Casa Central, ¿cierto?, de la Universidad Católica. Y ahora queremos contarles respecto a una entrevista que nos dio, ¿cierto?, el rector Ignacio Sánchez hace unos minutos atrás respecto a las audiencias que han ocurrido el día de hoy en esta sede. Hoy sábado 1 de julio estamos en nuestro segundo día de audiencia. Estamos acá en la Casa Central de la Universidad Católica con el rector Ignacio Sánchez para comentar un poco cómo se ha dado esta segunda jornada de audiencias, escuchar cómo ha llegado la gente, qué temas ha estado exponiendo al respecto. Así que, rector, entiendo que usted se ha paseado ya por San Joaquín y acá Casa Central. ¿Cómo han estado las audiencias de estas primeras horas? Bueno, muchas gracias, Valentina, por esta conversación. La verdad es que las audiencias se han desarrollado de manera excelente. Tuvimos la oportunidad desde las 9 de la mañana de estar en el campus San Joaquín, aproximadamente 1 hora y media, y de ver las audiencias públicas con distintas temáticas de género, de interculturalidad, de protección de los animales, de neuroderechos, temáticas de cuidado medioambiental, y después venir aquí a Casa Central, en donde en 3 salas en forma paralela han existido distintas temáticas también de descentralización, de personas que representaban a miembros del Poder Judicial, Poder Administrativo, que querían tener una presencia en la nueva Constitución. También hemos visto 2 audiencias con respecto a temas de salud, prevención de cáncer o tratamientos complejos. Creo que ha sido muy importante poder escucharla. Destaco la rigurosidad en la presentación, todos atenidos a los 10 minutos. Destaco también los ministros y ministras de fe que han cumplido su rol en forma muy admirable, y toda la organización. Esto ha sido en la Universidad Católica, también está en el campus Villarrica, pero quiero destacar que a través de WhatsApp de los rectores de las universidades de Chile me han mandado todo lo desarrollado en el día de ayer viernes y hoy día sábado a lo largo de todo el país, universidades regionales, universidades estatales, privadas, dentro del CRUCH, universidades fuera del CRUCH, en donde se ha desarrollado una labor muy intensa, muy amplia y muy participativa sobre todo. Sí. Bueno, tenemos, como usted mencionaba, varias sedes, entiendo que son más de 70 sedes en todo el país donde estamos ayer viernes y hoy día sábado recibiendo audiencias públicas muy diversas, como comentaba el rector. Algunos son expertos constitucionalistas, otros son ciudadanos que vienen a contar su experiencia con el sistema de salud, educacional o tantas otras anhelos y sueños. Cuéntenos más de cómo este trabajo mancomunado de las universidades, que yo creo que es bien inédito, universidades públicas, privadas, laicas, católicas y toda esta organización, inédito evento de poner las universidades a disposición de la ciudadanía para comentar y hacerse parte de este debate público. Bueno, ha sido bien importante la coordinación que hemos tenido. La verdad es que se empezó a trabajar en la Secretaría Ejecutiva a partir del mes de enero, y ya a principios de marzo nos contactamos con todas las universidades, como digo, tanto del Consejo de Rectores como fuera del Consejo de Rectores. También un saludo y un agradecimiento muy especial a un número importante de institutos profesionales y técnicos del país, en donde se ha desarrollado mucha actividad y mucha participación. Destaco el número importante de diálogos autoconvocados en estas instituciones, en donde estudiantes, profesores, profesionales y administrativos han participado. Yo solamente quiero destacar que este proceso de participación ciudadana ha servido también para estrechar vínculos entre todas las universidades del país participando en esta actividad. Yo he tenido la oportunidad de estar en cerca de 12 universidades regionales. La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Bebés, también ha estado participando en universidades regionales, y hemos podido conocer desde la base, desde el lugar, desde el territorio, todo lo que se anhela, se busca a nivel de regiones. Por eso es tan importante esta articulación que se dio a través del Sistema Universitario Nacional. Bueno, y una preocupación muy importante de la ciudadanía es si esto va a ser tomado en cuenta por el Consejo Constitucional. ¿Cómo podemos hacer de esta participación incidente? Hemos tenido, como decíamos, personas que en 10 minutos nos han manifestado anhelos importantes, temáticas en las que han venido trabajando por mucho tiempo distintas organizaciones. ¿Cuál es el compromiso de la Secretaría para llevar esto ante el Consejo Constitucional? Bueno, nosotros como Secretaría de la Participación Ciudadana estamos con el compromiso del día 7 de julio finalizar
las 4 semanas de participación reglada, organizada, y tener 2 semanas de sistematización y poder entregar el día 21 de julio al Consejo Constitucional, en donde nos va a recibir el Consejo Pleno, entregar toda esta participación de los 4 mecanismos fundamentales que ustedes conocen. El Consejo Constitucional, cuando nos recibió hace ya cerca de 3 semanas atrás, se comprometió a tener el tiempo para revisar estos procesos de participación, para revisar las iniciativas populares de norma, para darle el tiempo a lo que la ciudadanía estaba expresando. Así que yo estoy muy convencido y seguro de que la participación va a ser muy tomada en cuenta, va a ser muy analizada. Sabemos que no es un proceso vinculante, pero también sabemos que el Consejo Constitucional depende de tener en esta participación ciudadana esta voz de nuestro país para saber cuáles son los anhelos, como dice Valentina, cuáles son las preocupaciones y cuáles son sobre todo las propuestas de la ciudadanía para este nuevo texto constitucional. Bueno, y nos quedan un par de audiencias durante lo que queda esta tarde. Aquí tenemos todavía salas disponibles para las audiencias acá en Casa Central de la Universidad Católica y en todas estas otras sedes en todas las regiones del país. Durante esta tarde vamos a seguir con audiencias y también durante la próxima semana con audiencias virtuales para escuchar a todas aquellas personas que se inscribieron, que solicitaron una audiencia para ser escuchados. Así que una invitación final, rectora, a las audiencias que quedan y también a quienes pueden ver las audiencias a través de nuestra página web y nuestro canal de YouTube para acompañar este proceso de participación. Por supuesto, y destacar que se ha levantado esta posibilidad de hacer audiencias virtuales durante la próxima semana, tomar todas las posibilidades que se dan durante el día de hoy, sábado, y también, Valentina, insistir en que la consulta ciudadana está todavía más vigente que nunca durante toda la próxima semana, que el próximo lunes hay una consultatón, y que los diálogos autoconvocados los podemos seguir desarrollando durante toda la próxima semana. Por supuesto, seguir votando por las iniciativas populares de norma que a cada uno de ustedes los motive, les interese apoyar, para que la semana que queda de participación ciudadana podamos redoblar los esfuerzos y escuchar a la ciudadanía. Bueno, eso, seguimos entonces acompañando esta jornada de audiencias públicas, recordarles también que existe todavía la oportunidad de hacer diálogos autoconvocados donde ya han participado más de 8.000 personas y contestar a la consulta ciudadana, todo disponible en quieroparticipar.cl. Muchas gracias por acompañarnos. Muy importante las palabras que nos daba el rector Ignacio Sánchez. También contarles, ¿cierto?, a todas las personas que este proceso ha sido encomendado a la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Entonces también queremos compartir con ustedes un video que tenemos respecto a una entrevista y el desarrollo en la Universidad de Chile. Sí, como Secretaría de Participación Ciudadana estamos desde la Universidad de Chile participando en este momento tan importante en que la ciudadanía tiene la posibilidad de concurrir, ya sean personas o organizaciones, a presentar su visión del texto constitucional durante 10 minutos. Esto hemos acogido todas las solicitudes de audiencia que se han presentado desde la Secretaría, son más de 1.840 solicitudes, 200 de las cuales van a ser acogidas por el Consejo Constitucional y el resto por distintas universidades a lo largo de todo el territorio. Eso es muy importante, esto está ocurriendo con participación de todas las universidades acreditadas a lo largo del país. Es un proceso muy democrático. La selección de cuáles son las audiencias que va a escuchar el Consejo fueron por sorteos aleatorios, de manera que estamos frente a un proceso verdaderamente democrático donde todos y todas van a ser escuchados de la misma forma. Que toda persona que quiera opinar sobre la nueva Constitución, el proyecto elaborado por la Comisión Experta y entregar sus ideas puede hacerlo. Y por lo tanto hay 200 que van a ser recibidas por el Consejo Constitucional la próxima semana. Las 40 y tantas universidades del país están desplegadas, entre ellos nuestra Universidad de Chile, para recibir a toda persona que quiera opinar sobre el proceso. En la propia Universidad de Chile estamos recibiendo
aproximadamente 175 audiencias y con 4 campus distintos a lo largo de la ciudad para ser parte de este proceso también, no solo entonces como coordinadores, sino que también como una institución que escucha a los y las ciudadanas. Mi nombre es Patricia Peña, soy presidenta del capítulo Chile de Internet Society y acabamos de hacer nuestra presentación en las audiencias públicas de nuestra enmienda a la norma de derecho a la educación en relación a garantizar el derecho a la conectividad digital. Esta norma está basada desde ya en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en 2016 estableció muy claramente que Internet y las tecnologías asociadas tienen que ser consideradas como un derecho básico para los habitantes de una sociedad como la nuestra. En tiempos de pandemia vimos cómo efectivamente este derecho fue muchas veces vulnerado porque no todas las estudiantes ni todos los estudiantes de nuestro país tuvieron las condiciones adecuadas para seguir sus estudios en tiempos de pandemia para conectarse. Eso es algo que efectivamente el Estado chileno todavía está al debe. Nuestra norma lo que propone es que efectivamente se establezca que el Estado chileno tiene que garantizar condiciones básicas de conectividad digital, especialmente en establecimientos educacionales, en condiciones de calidad y velocidad mínima para que efectivamente se pueda ejercer el derecho a lo que significa Internet, que es acceso a la información, acceso al conocimiento, la cultura y al ejercicio de otros derechos humanos en este tiempo de una sociedad digital. Se van a grabar todas las exposiciones y luego se va a sistematizar con un sistema de Big Data que va a establecer las grandes tendencias expresadas, ¿no es cierto? Y el contenido de toda esta sistematización se va a entregar al Consejo Constitucional para que también pueda ser incidente en el proceso de elaboración de las normas del proyecto de nueva Constitución. Estamos con un equipo muy dedicado y con mucho compromiso, un día podríamos decir de fiesta para la democracia, importante entonces para lo que es el futuro de nuestro país. ¿Cómo están? Aquí nuevamente les saludo para seguir contándoles algunos datos, esta vez sobre las iniciativas populares de norma. ¿Y cómo vamos? Luego de que se presentaran las iniciativas hasta el 21 de junio, publicamos las que fueron admitidas y finalmente son 1.309. Y las personas ya comenzaron a firmar. Hasta el momento tenemos 164.000 apoyos, que son de 92.000 personas. Así que les recordamos que las iniciativas que alcancen las 10.000 firmas de al menos 4 regiones podrán ingresar a las discusiones del Consejo Constitucional y este es uno de los mecanismos de mayor incidencia, así que les dejamos muy invitados e invitadas a apoyar las iniciativas que más les representen. Nosotros ya tenemos 4 iniciativas populares de norma que tienen los 10.000 apoyos y les cuento cuáles son estas iniciativas. Vamos a ingresar ahora a la plataforma de iniciativas populares de norma. Y estas iniciativas son Con mi plata no, Chile por los animales, Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno y por un Estado sin pitutos. Esas serían las 4 iniciativas populares de norma que actualmente tienen 10.000 apoyos y de tener las 4 regiones estarían entrando a las discusiones del Consejo Constitucional. Y les cuento también cómo se firma por una iniciativa. Para quienes están en su casa, ustedes tienen que ingresar a iniciativas.quieroparticipar.cl y revisar las iniciativas populares de norma que se encuentran en la plataforma. Hay más de 1.300, por lo que les invito a revisarlas bien, a leerlas bien, a ingresar, conocer los detalles para que puedan decidir bien, porque tienen solo 10 posibilidades para firmar. Así que les dejo muy invitados a ingresar a iniciativas.quieroparticipar.cl para que puedan ingresar y conocer todos los detalles de las iniciativas populares de norma. Así que finalmente les dejo nuevamente con el equipo del estudio para que puedan seguir conociendo más sobre las audiencias que se están llevando a cabo durante estos días. Muchas gracias, Francisca, y por esa revisión de las IPN. Veíamos ya temas distintos, muy variados entre ellos, que han pasado las 10.000 firmas, como el Estado sin pitutos o Chile por los animales, y asimismo hemos visto esa diversidad de temas entre las audiencias públicas. Revisamos recién a la Fundación Avina y su audiencia sobre migración, y ahora vamos a ver la audiencia pública de Carmen Romero de la Fundación Teatro 1000. Antecedentes. ¿Es usted Carmen Angélica Romero? ¿Quiero? Sí, soy yo. Su
Surrún, 8 millones. Bueno, muy buenos días. Soy Carmen Romero Quiero, directora general de la Fundación Teatro Amil, institución colaboradora del Estado fundada el año 2004. Para comenzar, me gustaría comentarles brevemente algunos aspectos de la fundación que represento. Nos constituimos como institución sin fines de lucro como resultado del crecimiento y consolidación del Festival Internacional Teatro Amil, cuya primera versión se realizó en enero de 1994 y que este enero cumplió 30 años de existencia ininterrumpida. El festival ya es parte de la historia del Teatro Nacional y es parte del patrimonio cultural del país, pero no es nuestro único proyecto. Como fundación trabajamos todo el año diferentes proyectos y programas que contribuyen a la descentralización geográfica, social, etaria y económica del acceso a la cultura y las artes de excelencia. Desde nuestro quehacer ponemos en valor la creación artística nacional, aportamos a la formación de capital cultural y contribuimos a recomponer el tejido social, pavimentando así el camino hacia nuestra misión, que las artes escénicas contemporáneas, de excelencia de Chile y del mundo, sean fundamentales en la vida del país y todos sus ciudadanos y ciudadanas. Y por eso estamos también en esta audiencia pública que agradecemos profundamente. Porque desde la sociedad civil seguimos insistiendo para que esta misión sea una realidad en Chile. Desde el inicio del proceso constituyente como fundación nos hemos preocupado de entender su funcionamiento y participar en diversos cabildos y foros. Generamos además instancias de discusión como las conversaciones constituyentes y participamos en el grupo de propuesta de acuerdo social Paz convocado por el rector de la Universidad de Chile. En esta oportunidad nos convoca el anteproyecto de constitución emanado del Pleno de la Comisión Experta. Desde nuestra posición en la sociedad civil, en el ecosistema de las artes y desde la cotidiana resistencia para acercar la cultura y las artes a la ciudadanía, abordaremos la posición del concepto de cultura en el anteproyecto y destacaremos algunos cruces fundamentales entre la cultura y otros ámbitos del derecho como lo son la educación, la salud, la libertad de expresión y la seguridad. La Constitución actualmente vigente reconoce el derecho a la libertad de crear y el derecho a la propiedad intelectual. No aborda el derecho a participar en la vida cultural y artística del país, al respeto de todas las culturas, ni a la promoción de la diversidad cultural, entre otros derechos que podemos encontrar sistematizados, por ejemplo, en la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales del año 2007, uno de los instrumentos claves para nuestro ámbito, que reúne y hace explícitos derechos que están incorporados de forma dispersa en numerosos instrumentos internacionales. Esto plantea un primer desafío, que la cultura sea abordada en la nueva Constitución no como un bien de consumo, sino como un motor del desarrollo humano en una sociedad plural. Para ello, es deseable que la cultura tenga un rol transversal en la nueva Carta Magna, constituyéndose en un objeto de protección y fomento por parte del Estado. El anteproyecto se hace cargo en parte del actual vacío existente, incorporando en su capítulo segundo el derecho a la cultura. Este avance es de agradecer y esperamos trascienda hasta el proyecto constitucional final. No obstante, no existe un correlato de esto en el párrafo segundo del artículo 1 del anteproyecto, donde dice: Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales y culturales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Esta redacción fortalecería el esfuerzo ya expresado en el anteproyecto de incorporar el derecho a la cultura como parte de los derechos y libertades fundamentales. El derecho a la cultura se consagra en el párrafo 19 del artículo 17 del anteproyecto
planteado en el literal A, que el Estado resguarda el derecho a participar en la vida cultural y científica, protege la libertad creativa y su libre ejercicio, promueve el desarrollo y la divulgación del conocimiento, de las artes, la ciencia, la tecnología, el patrimonio cultural y asegura el acceso a los bienes y servicios culturales. En este punto es vital destacar la importancia de distinguir la cultura de las artes, siendo el primero un concepto amplio que puede recoger o no las expresiones artísticas. Es el arte el que conecta a las personas con su historia, sus vivencias, sus sentires y también con otras personas, otras culturas y otras historias. El arte es el vehículo que permite la reflexión, la sana convivencia y el desarrollo de capacidades muchas veces relegadas. El arte es el que cambia vida, cambia y salva vidas, y como veremos más adelante en esta intervención. Así resulta significativo agregar el resguardo del derecho a participar en la vida cultural, artística y científica. En consistencia con la inclusión del derecho a la cultura en el artículo 17, en las disposiciones del artículo 24 ter relativo a las garantías de los derechos y libertades, se debería agregar asimismo este derecho fundamental. El Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social, a la cultura y a la educación. Como ya hemos expresado, en nuestro entender, que la cultura desborda su propio concepto y debe ser entendido como un derecho que está íntimamente ligado a otros derechos fundamentales que son objeto de este anteproyecto. En materia de educación, como institución, llevamos 6 años impulsando el programa Teatro en la Educación en alianza con municipios y entes gubernamentales, confirmando con cada nuevo ciclo que la cultura y las artes tienen la capacidad de mejorar la vida de las personas y de sus comunidades y que son una herramienta idónea para impulsar el desarrollo emocional e intelectual. En un país en que la enseñanza sufre de manera dramática los efectos de la desigualdad y de múltiples barreras de acceso, nos parece fundamental que nuestra Carta Magna mantenga en el derecho a la educación la participación de la cultura y las artes, avanzando en el fortalecimiento de una sociedad más justa y democrática, como lo dispone su literal G en cuanto menciona el fomento a la creación artística. Esto configurará la base fundamental para el posterior diseño de planes de educación formal y de una institucionalidad que, en cumplimiento de los lineamientos de la nueva Constitución, tendrá que hacerse cargo de las culturas y las artes. En cuanto al derecho a la protección de salud en sus dimensiones física, mental y social, advertimos una carencia en el reconocimiento de las artes como mecanismo fundamental para la salud mental. Lo vivimos el mundo entero en pandemia. En esos tiempos de reclusión obligada fueron los libros, el cine, los radioteatros, la música, quienes nos acompañaron y alimentaron nuestro golpeado espíritu. También somos testigos de ello como organizadores del programa Al Teatro, enfocado en facilitar a las personas mayores el acceso a las artes escénicas de excelencia. Al agregar en el literal D que el Estado fomentará la práctica deportiva, artística y cultural con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, resulta imprescindible para reflejar el entendimiento del derecho a la cultura en su sentido más amplio y como componente relevante en la protección y promoción de la salud mental de las personas. Vemos también una oportunidad en la inclusión de esta dimensión en el derecho a la libertad de expresión, información y opinión, dispuesto en el párrafo 11 del artículo 17, que actualmente no se refiere a la necesidad de fortalecer, proteger o promover los contenidos educativos y culturales en los medios de comunicación social. Se sugiere al respecto tener en consideración el artículo 7 de la Declaración de Friburgo relativo a la información y comunicación, que establece que en el marco general del derecho a la libertad de expresión, que incluye la expresión artística, la libertad de opinión e información y el respeto a la diversidad cultural, toda persona individual o colectivamente tiene derecho a recibir una información libre y pluralista que
que contribuya al desarrollo pleno y libre completo de su identidad cultural en el respeto a los derechos del otro y de la diversidad cultural. En cuanto al derecho de propiedad prescrito en el párrafo 29 del artículo 17, su literal A adolece de una referencia directa a la protección del patrimonio cultural de nuestros pueblos originarios, estableciendo que la propiedad comprende cuando exijan los intereses generales y la seguridad de la nación, la utilidad y la sabiduría pública, la conservación del patrimonio ambiental y cultural y el desarrollo sostenible. Este agregado podría llevar a reforzar iniciativas de reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios, cuyo reconocimiento debiera quedar reflejado a nuestro juicio en la nueva Constitución. Doña Carmen, tiene que cerrar su presentación. Te quedan 30 segundos para que la puedas hacer. Yo creo que ese es el punto último. Decía momentos atrás que el arte cambia y salva vidas. Desde que empezamos nuestro festival hace 30 años, con apenas 3 compañías de teatro en la recién recuperada Estación Mapocho de Santiago, lo hemos visto y vivido. El impacto de las artes junto a las vistas, tanto a ser vistas como creadas, es transformador. Jamás olvidaré cuando llenamos las calles de Santiago con La Pequeña Gigante el año 2010. Después de esa fiesta ciudadana a pleno sol, donde compartimos con miles de familias el juego que propone el teatro callejero, un carabinero me comentó ese día en esa zona que no se habían registrado hurtos. Vemos con desazón cómo los barrios y territorios sufren la violencia y sabemos que la cultura y las artes tienen ese potencial de transformación. El anteproyecto plantea en los fundamentos de orden constitucional que el Estado debe crear las condiciones sociales que permita a la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. La Fundación Teatro América, que ustedes representan en su calidad de institución colaboradora del Estado, se esfuerza cada año por promover ese mandato. Solo mediante el adecuado reconocimiento de la cultura y las artes como un componente esencial y transversal para nuestro desarrollo humano, podremos seguir contribuyendo a esa misión que nos convoca. Muchas gracias. Buenos días. Doña Carmen, muchas gracias. Contenido de la de los trabajadores de Chile. Mi nombre es Eric Campos Bontá, soy secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras y presidente de los trabajadores del Metro de Santiago. El objetivo de esta presentación es poder relevar los contenidos de la iniciativa popular de norma que ha presentado sucesivamente la Central Unitaria de Trabajadores, tanto en el proceso anterior como en este, y que dan cuenta, yo diría, de uno de los vestigios más complejos en materia de precarización de la vida de las y los chilenos, que estaba contenido en la Constitución de 1980 y que son los contenidos del Plan Laboral de José Piñera, elaborado en 1979. Lo señalo porque nos parece que es una cuestión fundamental en materia de precarización del empleo y de condiciones de vida. Por lo tanto, nuestra exposición en esta materia va a dar cuenta de dos conceptos fundamentales: el trabajo decente como un derecho fundamental y, por supuesto, también el derecho a la libertad sindical con sus 3 componentes, es decir, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la sindicalización y, por supuesto, el derecho a la huelga, ¿no? Me voy a remitir más bien a los fundamentos de cada indicación. Nosotros presentamos cerca de 6 indicaciones y voy a partir por la redacción, por los fundamentos de la redacción que instala el concepto de trabajo decente en la Constitución y que fija un estándar de corrección en materia de la dignidad y las condiciones de empleo. De esta manera, esta redacción supera la definición establecida en clave neoliberal de la Constitución de 1980, que solo regulaba lo que comillas indica como libertad de trabajo en el artículo 19. Luego, el concepto de trabajo decente incorpora un mandato a todos los poderes del Estado para que, con amplias facultades, promueva la actividad de fomento o promueva su actividad básica de fomento, como es regular y cautelar en materia regular en el caso del legislador y la administración, y cautelar el derecho administrativo sancionatorio propio en materia de lo que le corresponde a la inspección del trabajo.
La administración puede ser, por supuesto, debe ser ejercer la potestad sancionatoria sin violar el derecho al principio de separación de poderes del Estado. La cobertura del trabajo docente se constituye en un eje central del mandato del legislador y de la tarea de quien administra. En tercer lugar, se establece el derecho a la educación y la capacitación continua vinculado al concepto de trabajo decente. Se entrega una potestad amplia al legislador para poder constituir en la ley mecanismos de integración de grupos desfavorecidos que lo incorporen en todos los niveles del trabajo social. Como punto quinto, se establece también algunos mandatos específicos al legislador y al Estado para desarrollar las políticas de empleo y regulación legal de las condiciones de empleo. En el sexto lugar, se regula finalmente el reconocimiento y la valoración del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, mandatando al legislador para que se incorpore retributivamente en los sistemas de seguridad laboral. En segundo lugar, vamos a dar cuenta de, por supuesto, en materia de trabajo decente, de los fundamentos vinculados al salario mínimo decente. En este sentido voy a establecer solo 2 puntos dado el tiempo. En esta materia el salario mínimo decente es una fórmula, debe ser una fórmula similar al de la definición de la Constitución de Costa Rica. Sus elementos son la fijación periódica para la jornada normal con un estándar de bienestar o existencia digna que le corresponderá fijar al legislador. Dependiendo si la opción es un sistema presidencial o parlamentario, quedará abierta la posibilidad de que tendrá la iniciativa legal para ejercer esta voluntad. En términos del proceso para su fijación, se establece que se hará una vez al año, previo diálogo tripartito, según lo definen los propios estándares definidos por la OIT en el convenio 131. Además, se establece el principio de igual trabajo y igual pago, regulando una acción de reclamación cuando este criterio ordenador de los salarios sufra una infracción. Una de las mayores desigualdades que se sufren en el ámbito laboral ocurre en el empleo de las mujeres que ejecutan labores similares a las de sus compañeros hombres, recibiendo una remuneración inferior. Se hace mención al órgano de la Administración del Estado con facultades para supervigilar el cumplimiento de la ley laboral. Y quinto, se consagra el derecho de las y los trabajadores a participar de las utilidades de la empresa. En materia de la libertad sindical, los fundamentos son los siguientes. En principio, la Universidad de la Libertad Sindical acoge como derecho fundamental el de sindicación, o más conocido como de sindicalización, negociación colectiva y de huelga. Es definido, comillas, como un conjunto de derechos y garantías de los trabajadores y de sus organizaciones para constituir organizaciones sindicales, para afiliarse a ellas y desarrollar actividad sindical para la defensa de sus intereses, entre los que se cuentan necesariamente los derechos de negociación colectiva y de huelga. La Organización Internacional del Trabajo destaca el valor fundamental del movimiento sindical como una fuente para la materialidad de la igualdad, la justicia social y la erradicación mercantilista del trabajo y su reconocimiento, y sobre todo la defensa de la dignidad de todo ser humano y la materialización y respeto de otros derechos como las libertades políticas y civiles. Es un medio para expandir, reivindicar o dar cumplimiento a los derechos, posibilitando la realización del trabajo decente. En materia de sindicalización, tendrán sobre los derechos que tienen para sindicalizarse, voy al fundamento principal, dado el tiempo que me queda, es el derecho a sindicalización de los trabajadores y trabajadoras. Estará compuesto de una serie de principios y garantías tendientes a protegerlo de la intervención y de actos de la injerencia tanto del Estado como del poder empresarial. Los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho a constituir organizaciones que estimen conveniente, sin ninguna distinción ni autorización previa. Los trabajadores y trabajadoras sin distinción, ni público ni privado, ni de ningún tipo, tendrán derecho a organizar y a conformar organizaciones sindicales de toda clase, de cualquier rubro, actividad formal o informal, del sector público o privado, economía urbana o rural, de manera libre. El ejercicio deberá hacerse sin autorización previa y sin autorización previa de autoridades públicas para constituirse, ni en su funcionamiento. Los requisitos formales no pueden ser de tal envergadura que terminen convirtiéndose en un entorpecimiento del derecho o una vía indirecta en la solicitud de su autorización. Asimismo, tendrá la garantía de organizarse,
Además, como expresión de todos los elementos que he señalado, las organizaciones también deberán tener derecho de reglamentación interna, lo que implica dotarse de sus propios estatutos y reglamentos como el único límite de garantizar el funcionamiento democrático en su interior. Son contrarias a las legislaciones que determinan las condiciones para la afiliación o la elegibilidad de los cargos, requisitos de pertenencia a una profesión o a la empresa u otras análogas. En esta materia también, en materia de derechos de libertad sindical, el derecho a organizarse, su administración y su autonomía e independencia financiera y de protección a sus propios fondos son parte constitutiva de esta idea. Además, para el efectivo ejercicio del derecho se requiere la debida protección contra la discriminación antisindical, tanto para las y los trabajadores y los empleadores y la organización sindical, frente a las organizaciones de los empleadores. De lo contrario, el derecho se hace imposible de ejercitar careciendo de todo sentido. Ninguna persona... ¿2 minutos? Ok. Ninguna persona deberá ser objeto de discriminación en el empleo o causa de su actividad. Bien, voy a ir a lo más importante acá abajo. Respecto a la huelga, el artículo 19 de la Constitución del 80 contempla una prohibición al ejercicio de la huelga respecto a aquellas empresas y corporaciones cuyos trabajadores atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población y a la seguridad nacional. La antedicha disposición también se encuentra recogida por el Código del Trabajo, que si bien fue modificado la reforma laboral al incorporar un procedimiento de calificación por parte de la autoridad administrativa y una reclamación judicial de resolución que contempla la nómina de dichas empresas, mantuvo los supuestos de exclusión del derecho a la huelga mencionados en las ideas anteriores. Una de las observaciones que hemos realizado a la doctrina nacional e internacional respecto de esta materia es que se refiere a una de las causales de procedencia de la prohibición de huelga de las empresas, esto es al supuesto de la utilidad pública, concepto jurídico indeterminado en nuestro derecho. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical ha sido categórico en señalar que la huelga puede ser objeto de restricciones o incluso prohibiciones, solo ante situaciones excepcionales y calificadas, como lo es en una situación de crisis nacional aguda o bien cuando se trata de una función pública o de servicios esenciales en un sentido estricto del término. En caso de duda, es necesario optar por la interpretación que menos restrinja el goce del derecho. Por último, nos cabe señalar que la propuesta que modificaría el derecho al trabajo respecto a las causales de procedencia y exclusión de la huelga, en este ámbito la OIT ha señalado lo que se entiende por servicios esenciales en el estricto sentido de la palabra, depende en gran medida de las condiciones propias de cada país. Por otra parte, este concepto no es absoluto, puesto que un servicio no esencial puede convertirse en un servicio esencial cuando la duración de la huelga rebasa cierto periodo o cierto alcance y pone así peligro a la vida y la seguridad de las personas o a la salud de toda parte o parte de la población. Finalmente, queremos dedicar esta breve presentación a los cientos de trabajadores y trabajadoras que han sufrido no solo los efectos de la Constitución de la dictadura civil y militar, sino que también a los cientos de detenidos y detenidas desaparecidas que fueron y ejecutados políticos que fueron desaparecidos durante la dictadura civil y militar de Augusto Pinochet. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eli, por su presentación. Le agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de este proceso. Bien, ahí teníamos entonces 2 audiencias para mostrarles cómo ha sido el desarrollo de ellas. En primer lugar tenemos a Carmen Romero de Fundación Teatro 1000 y por otro lado tenemos a Eric Campos de la Central Unitaria de Trabajadores. Pero importante es contarle también a todas las personas de que este proceso no parte desde cero, sino que muy por el contrario toma una gran historia que se ha desarrollado previamente y en ese sentido es donde queremos compartir con ustedes un video recopilatorio, ¿verdad?, respecto a lo que ha sido este proceso y cómo hemos juntado la información anterior para poderla ponerla a disposición del Consejo Constitucional. Llegamos hasta el ex Congreso Nacional, donde hicimos entrega de la segunda edición del informe de recopilación de procesos participativos previos para insumar las discusiones del Consejo Constitucional. Le hicimos entrega a los consejeros de este informe, que recopila la información de procesos participativos desde el año 2016 al 2022. Queremos que se escuchen todas las voces, porque si estamos todos y todas, será de todos y de todas.
Hola. Bueno, eso fue un video muy explicativo, muy resumen de lo que fue la recopilación de procesos previos. Como decía Víctor anteriormente, no partimos de cero. Como país hemos empujado procesos participativos hace casi una década, ya si contamos desde que la expresidenta Michelle Bachelet propuso iniciar este camino de un debate constitucional para una nueva constitución. Así que estuvimos con el equipo de la Secretaría desde enero buscando distintos procesos participativos y nos encontramos con una gran diversidad. No solo de aquellos empujados desde la institucionalidad, como la Convención Constitucional o los encuentros autoconvocados del periodo de la expresidenta Bachelet, sino que también encuentros empujados por organizaciones del norte, del sur, iglesias, scouts, jóvenes, grupos de adultos mayores, juntas de vecinos, municipalidades. Así que ahí tenemos este informe de recopilación de procesos previos que da cuenta de esta enorme diversidad de procesos participativos y que nos empujan a tomar en cuenta toda esta participación y no solo quedarnos con esta conversación en concreto que estamos teniendo en este contexto, sino también tomar en cuenta lo que hemos arrastrado ya de participación y de escucha ciudadana por muchos años. Revisamos más de 200 procesos y llegamos a esta publicación que hoy día considera 54 y que además es una revisión que se limita solo a aquello que es de carácter constitucional, pero entendemos que nuestro país tiene también muchos otros procesos participativos. ¿Cierto, Víctor? Que en el fondo llevamos muchos años en los que podamos hablar de participación ciudadana y ese es un poco el esfuerzo que querimos hacer y complementarlo con lo que estamos haciendo ahora en este mes de la participación. Sin duda, yo creo que el aprendizaje es probablemente una de las grandes palabras que podríamos poner en la mesa respecto a este proceso, porque lo que comentábamos recién, no comenzamos desde cero, sino que se toma la experiencia de los procesos anteriores, lo perfeccionamos, ¿cierto?, para poder poner a disposición hoy día instancias que permitan que la ciudadanía pueda participar. Y por cierto, también, independiente de lo que sea este proceso constitucional, poder tomar estas experiencias y extrapolarlas probablemente en un futuro a otras instancias que puedan ser de interés nacional. Creo que ese es el gran valor respecto a los procesos previos y cómo ¿cierto?, nos sigue apoyando y aportando a un aprendizaje común desde las universidades hoy, pero quién sabe el día de mañana lo que pueda ocurrir. Sí, ahí de hecho pueden entrar a revisarlo en la página web de la Secretaría de Participación. Está los informes y los informes originales y los resúmenes para quienes quieran revisar la versión digital. Y también todavía siempre vamos a estar abiertos como Secretaría a ver si es que se nos perdió algún proceso en el camino, así que si alguien quiere darnos cuenta de ese proceso participativo, lo puede enviar a procesos.previos@secretariadeparticipacion.cl. Y otro elemento fundamental de esta participación es el anteproyecto. Como Secretaría de Participación, todos los mecanismos de participación están limitados a que podamos opinar en concreto sobre el anteproyecto que ya desarrolló la comisión experta, que lo tuvimos el 6 de junio, si no me equivoco, este texto concreto sobre el que estamos invitando a las personas a participar. Así que vamos a revisar un breve contenido sobre el anteproyecto para que conozcamos más de él y que por lo tanto podamos participar de mejor forma. ¿Qué dice el capítulo 1 del anteproyecto constitucional? El capítulo 1 se llama Fundamentos del Orden Constitucional y nos aclara la organización del Estado, estableciendo deberes del Estado para garantizar los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo se organiza Chile? Chile se organiza en un Estado social y democrático de derechos y adopta para su gobierno la República Democrática. Por tanto, tiene separación de poderes, régimen presidencial, Estado unitario y descentralizado y sus gobiernos regionales y comunales son autónomos. ¿Cuáles son los deberes del Estado para las personas que vienen en Chile? Primero, debe garantizar y respetar la dignidad humana. Debe promover las condiciones para la justicia y la solidaridad. Y además debe proteger a las familias y resguardar la seguridad de la población. ¿Qué deberes especiales establece el anteproyecto respecto a cierto grupo de personas? Establece para mujeres, niños y niñas adolescentes y pueblo indígena. Para las mujeres se les asegura el acceso y el ejercicio a su participación política en los distintos ámbitos de la vida nacional. Para niños, niñas y adolescentes se les asegura y reconoce el interés superior y además las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Para pueblos indígenas se les reconoce, respeta y promueven sus derechos. ¿Quieres agregar, modificar o eliminar algo de este capítulo? Presenta tu iniciativa popular de norma en iniciativas.quieroparticipar.cl. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy nuevamente. Muy interesante el video que acabamos de ver y también les quiero recordar que tenemos más de estos videos del anteproyecto en nuestras diversas redes sociales.
Les invito a revisarlas porque tenemos sobre diversas temáticas con diferentes personas del equipo de formación ciudadana. Y bueno, ahora les voy a entregar algunos datos que tenemos de la consulta ciudadana porque me llegó información y sabemos que ya han participado 21.015 personas y también tengo el dato de que un 7,6% de este número corresponde a participación indígena. Y les voy a explicar brevemente cómo participar en la consulta ciudadana porque es uno de los mecanismos más fáciles y rápidos a través de los cuales pueden participar en este proceso constitucional. Tienen que ingresar en consulta.quieroparticipar.cl y acceder con su clave única. Este mecanismo es una encuesta y la gracia que tiene es que ustedes pueden responder qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con la información del anteproyecto. Y la información se les va a estar presentando a medida que vayan avanzando en esta encuesta, por lo que es muy fácil participar. Así que les dejo muy invitados e invitadas a visitar consulta.quieroparticipar.cl, ingresar con su clave única y enviar las respuestas de su decisión sobre qué les parece el anteproyecto. Le doy el paso nuevamente a mi compañera Valentina para que ella pueda seguir con esta transmisión. Muchas gracias, Francisca. Ahí estuvimos revisando la consulta y que yo creo que algo que comentaba Francisca que es bien importante de rescatar es que ustedes a través de los mecanismos de participación pueden comentar aquello que les guste, que queramos que se mantenga en el anteproyecto, pero también aquello que les preocupa o que quieran ver un cambio. Así que pueden manifestar a través de la consulta su nivel de acuerdo o desacuerdo con las normas y lo mismo con los distintos mecanismos de participación. En las audiencias cada uno puede venir a exponer aquello que crea necesario. Estos mecanismos no están a disposición para validar solo lo que ya ha venido conversando los miembros del debate constitucional, sino que también podamos traer las preocupaciones, las demandas, las críticas, los anhelos que queramos traer de nuevo a esta conversación y que todo sea considerado en este proceso. Así que ahora vamos a ver otra audiencia pública, ahora de Jimena Po, académica de la Universidad de Chile. 1-5. Soy ciudadana chilena. Vengo aquí en mi calidad de académica, de coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas y he solicitado esta audiencia principalmente por el derecho a migrar y por el derecho a vivir en un país sin racismo. Agradezco esta instancia porque consideramos principalmente en la cátedra que Chile no puede estar ajeno al contexto internacional de movilidad humana que se ha presentado en los últimos años principalmente por razones políticas, económicas, crisis climáticas y Chile no ha estado ajeno no solamente a lo largo de su historia a la migración, es un país que se ha ido constituyendo a partir de las migraciones y en los últimos años principalmente de la migración latinoamericana y caribeña, es decir, una migración intrarregional, que ha sido una migración que ha tenido un recibimiento bastante disímil, porque el Estado no ha dado el ancho de lo que significa también el recibimiento y acogida de migrantes, tanto en el plano de regularización como en los planos de derechos humanos, principalmente los derechos fundamentales y los derechos sociales que significa la migración. Y por lo tanto, consideramos que esta es una oportunidad que una nueva constitución permita también adecuar el marco general de este país y también nuestras leyes a lo que significa este contexto internacional, considerando incluso que aún Chile no firma el Pacto Mundial de Migraciones. Y eso también consideramos que eso podría posibilitar mayor cooperación entre los países, sobre todo latinoamericanos, para promover una migración regular, segura, ¿cierto? Y que se base también en el resguardo de los derechos. Lo mismo ocurre para el caso de la solicitud de refugio. Entonces, la audiencia que he solicitado para hoy da cuenta principalmente de lo que significa en el anteproyecto de la nueva Constitución, en el capítulo 2, sobre derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, en el artículo 16, inciso 4, agregar, porque apenas hay una pequeña línea en relación a la migración, agregar ahí lo que voy a proceder a leer y que da cuenta también de un trabajo colaborativo que se ha hecho entre la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas y el Movimiento Acción Migrante y la red, obviamente, de organizaciones migrantes y promigrantes que forma a través de uno de sus miembros parte de la cátedra.
Bueno, es necesario entonces el compromiso de esta nueva Constitución en defender firmemente que el derecho a migrar y se aseguren garantías constitucionales a las personas migrantes, tanto a los y los extranjeros que residen en Chile como a los y los nacionales que residen fuera del país. 2. Garantizar constitucionalmente el pleno derecho de chilenos y chilenas en el extranjero a participar en elecciones legislativas y estar representados en el Parlamento, creando para tal fin uno o más distritos exteriores con sus respectivos representantes. Garantizar una ampliación del reconocimiento de la ciudadanía hacia una ciudadanía plena que no esté atada a la nacionalidad, en el caso de ya migrantes en Chile, para que se otorgue ciudadanía a quienes cumplan con un periodo acotado de 2 años de residencia en el país, una residencia regular, permitiéndoles, una vez cumplido ese periodo, tanto votar como ser elegidos a cargos de elección popular. Garantizar que en la Constitución quede establecida una definición del Estado, aunque esto da cuenta de la primera parte del texto, ¿cierto?, del borrador, del Estado, comprometido con la protección y refugio de toda persona contra la persecución política, religiosa, étnica, entre otras. No existe en el texto del borrador constitucional actual ninguna palabra que refiera, ¿cierto?, al refugio. Y para estar, digamos, en sintonía con las constituciones modernas, creemos que es necesario que esté dentro del articulado de la nueva Constitución. Establecer una norma constitucional que facilite la formación de estructuras descentralizadas, especializadas en diferentes instancias, particularmente en migraciones y oficinas y servicios de atención en todos los niveles de gobierno. Consideramos también, dentro de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas, que el Ministerio del Interior no debiese ser la única instancia relacionada con la migración desde una perspectiva desde donde se rigen todas las otras instancias, sino que debería ser el Ministerio de Seguridad Social u otro específico que tenga que ver con migraciones, también como ocurre principalmente con las constituciones modernas y el articulado constitucional de países desarrollados principalmente. También es importante decir que esta Constitución debería defender firmemente el establecimiento y participación de organizaciones sociales en todas las instancias del Estado, particularmente las organizaciones de migrantes en Chile y también de chilenos y chilenas en el extranjero. Es importante destacar que en los últimos años, no sé cuánto me queda, que en los 4 minutos, gracias, que en los últimos años también se ha visto acrecentado el racismo y la xenofobia en Chile, que es de larga data también, vienen de nuestros tiempos coloniales, dentro de la historicidad del racismo en Chile eso se ha dado. Por lo tanto, también es necesario que el Estado resguarde para migrantes en Chile, y por supuesto para nuestros pueblos indígenas, etc., pero en el caso de la migración, también resguarde los derechos constitucionales que implican la defensa de las personas de no sufrir racismo ni xenofobia, discursos de odio. Yo no soy abogada, por lo tanto no sé explicarlo puntualmente, pero es importante que este país tenga una constitución que permita la dignidad humana en todo su sentido. Y el racismo ha ido creciendo no solamente en Chile, sino también, como mencionaba, incluso esas democracias modernas, con constituciones más modernas, etcétera, en esos países ha ido ganando terreno y ni siquiera las nuevas constituciones donde estos derechos están explícitos en su texto, son capaces de enfrentar el racismo y la xenofobia. Por tanto, Chile tiene que comprender a través de su constitución que tiene que
propiciar, digamos, y fomentar un país libre de discursos de odio. Es la forma, y también a partir de una educación y de fortalecer mecanismos de ciudadanía intercultural. Es decir, todos los mecanismos que propicien la interculturalidad son fundamentales. Y como insisto, que tengamos una constitución donde se resguarde el derecho a migrar, pero desde una perspectiva segura, ordenada y regular, con la perspectiva, fundada en la perspectiva de los derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señora Jimena Púa. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de... ¿Qué dice el anteproyecto constitucional respecto del rol del Estado en la seguridad ciudadana? En el artículo 12 se mencionan dos responsabilidades del Estado respecto a este tema. En primer lugar, debe cuidar la seguridad de la población, promover la integración de sus habitantes y su participación en la vida nacional. En segundo lugar, también es obligación del Estado y la comunidad política en general trabajar por la paz social. En el artículo 118 se señala que las fuerzas de orden y seguridad pública son Carabineros y la Policía de Investigaciones, y dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública. Su objetivo es hacer cumplir las leyes, garantizar el orden público en conformidad a la Constitución y las leyes. Además, deben colaborar en situaciones de emergencia y catástrofes nacionales. Sabemos que la seguridad es un tema importante para tu comunidad. Queremos escuchar qué piensan sobre ella. Den a conocer su opinión sobre seguridad ciudadana y realicen su diálogo autoconvocado. Para ello, ingresen a diálogos.quieroparticipar.cl. La economía tiene como una de sus bases el derecho de propiedad, sea la propiedad del Estado como la de sus ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué dice el anteproyecto sobre este derecho? Se establece que la Constitución asegura el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes. Solo la ley puede señalar los modos de adquirir propiedad sobre las cosas y también los límites que proveen de su función social. Y entonces, ¿qué bienes o qué cosas puedo adquirir? El anteproyecto señala que se asegura la libertad para adquirir la propiedad de toda clase de bienes, salvo los siguientes: los que la naturaleza ha hecho comunes a todos y a todas, o los que deben pertenecer a la nación y así lo declara la ley. ¿Y qué pasa con la propiedad intelectual o la propiedad industrial? Ambas son reconocidas. Se reconoce el derecho de autor. ¿Y sobre qué? Sobre sus creaciones intelectuales, artísticas y científicas. También es reconocida la propiedad sobre las patentes de invención, las marcas comerciales, los modelos industriales, entre otros diseños. Quiero emprender. ¿Qué dice el anteproyecto? El anteproyecto asegura el derecho a desarrollar cualquier actividad económica mientras esta no sea contraria al orden público, la salud pública o la seguridad de la nación. ¿Y los derechos de consumidores y consumidoras están contemplados? Sí, el anteproyecto asegura el acceso a ellos y a ellas a bienes y servicios de forma libre, informada y segura. ¿Pero cómo? El Estado tiene el deber de proteger a los consumidores y consumidoras de prácticas abusivas y garantizar sus derechos. ¿Pueden privarme de mi propiedad? ¿Qué dice el anteproyecto? Se establece que nadie puede ser privado de su propiedad salvo que se autorice una expropiación por las siguientes dos razones: utilidad pública o interés nacional. Ojo, que siempre la persona expropiada puede reclamar si dicha expropiación es legal o no. Además, la persona expropiada siempre tendrá derecho a que se le pague una indemnización. ¿Quieres opinar sobre el anteproyecto? Te invito a responder la consulta en consulta.quieroparticipar.cl. Muy explicativos los videos del equipo de formación ciudadana. Les vuelvo a recordar que estos videos los encuentran en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, en nuestro canal de YouTube y también en nuestro Facebook y TikTok. Y antes de que nos vayamos, les quiero recordar que queda solo una semana de este mes de la participación, pero que todavía existen formas de participar. Y tenemos, en primer lugar, las iniciativas populares de norma, que recordemos que tenemos hasta el 7 de julio para firmar por las que más nos representen. Si entramos a la página iniciativas.quieroparticipar.cl vamos a poder encontrar esta
amplia cantidad de iniciativas, que son más de 1.300, que podemos revisar y podemos entregarles nuestro apoyo, y tenemos hasta 10 posibilidades de entregar nuestra firma. Y además les cuento que también tenemos disponible todavía la posibilidad de responder la consulta ciudadana, a la que pueden acceder en consulta.quieroparticipar.cl, y en esta encuesta, que es una forma de participación individual, nosotros vamos a recopilar todas estas respuestas y las vamos a llevar al Consejo Constitucional. Es uno de los mecanismos más fáciles de usar, así que les recuerdo que tienen hasta el 7 de julio para responder la consulta, y para ello deben ingresar a consulta.quieroparticipar.cl. Además, les cuento que también tenemos otro mecanismo más disponible, que son los diálogos autoconvocados, que, como ya les estábamos contando antes, se siguen realizando, se siguen convocando a través de universidades y otros espacios, y nosotros estamos comunicando cada uno de estos diálogos en nuestras redes sociales, por lo que les dejo muy invitados a revisarlas. Además, les cuento que ustedes pueden generar su propio diálogo. ¿Cómo se hace esto? Ingresando a diálogos.quieroparticipar.cl, y desde esta plataforma les van a aparecer 11 tópicos que ustedes pueden elegir uno para abordar en un grupo de 4 o 6 personas, y luego pueden registrar sus respuestas. Así que les dejo muy invitados e invitadas a que puedan ingresar a esta plataforma, juntarse con un grupo de forma presencial o virtual para realizar su propio diálogo y enviarnos todas sus opiniones sobre el anteproyecto, porque esto es muy importante, porque nadie se debe quedar fuera, y si estamos todos y todas, será de todos y todas. Así que les dejo nuevamente con mis compañeros en el estudio para que puedan despedirse y cerremos esta transmisión. Bueno, ahí hemos ya estado revisando qué ha sido de las audiencias públicas en esta jornada que tenemos en muchas universidades a lo largo del país para recibir a personas a manifestarse sobre aquello que quieren que sea escuchado por el Consejo Constitucional. Estuvimos también revisando extractos del anteproyecto para poder aprender más sobre el contenido que ya está y sobre el que estamos invitando a opinar y a manifestarse. Y también ahora Francisca nos recordaba los últimos espacios donde podemos opinar. Así que con eso vamos cerrando. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta transmisión sobre audiencias públicas y en general sobre el trabajo que ha empujado la Secretaría de Participación Ciudadana, y recordarles que nos queda la última semana de participación. Terminamos el 7 de julio y todavía quedan formas para participar. Víctor. Sí, muchas gracias también Valentina, Fran, a todo el equipo, por cierto, porque creo que es muy importante poder reforzar, ¿cierto?, y contarles a las personas, informarles que el proceso de participación ciudadana es un mes, ¿cierto?, en el que nos hemos puesto un plazo y que no ha terminado. Creo que eso es muy importante, quedan todavía mecanismos abiertos para que las personas puedan participar. En ese sentido, invitarles a que puedan visitar www.secretariadeparticipación.cl, es donde está toda la información. Tenemos, ¿cierto?, también los mecanismos que están habilitados aún. Sé que solamente invitarles a las personas a que puedan ingresar, seguir informándose y participando. Muchas gracias. Con eso cerramos, muchas gracias, y los esperamos ahí para seguirnos informando en nuestras redes sociales y en la página web de la Secretaría de Participación.